Actualmente es profesor de tiempo completo adscrito al Centro Internacional de Lenguas y Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es integrante de la Cátedra UNESCO de la Red de Vulnerabilidad Social, profesor definitivo de posición, distintos cargos tanto en el ámbito académico como en el ámbito del servicio público. Ha sido secretario del ayuntamiento, asimismo ha sido presidente municipal, entre muchas actividades y muchos cursos que él ha tenido. Dentro de los reconocimientos más destacados, lugar a duda que es un extraordinario orador, el certamen nacional juvenil de debate político en 1998, y asimismo ha participado en distintas jornadas académicas y culturales. Efraín, pues sin lugar a duda para nosotros, para la barra latinoamericana de juristas y peritos, en nombre de nuestro compañero presidente nacional, Carlos Guzmán, es un privilegio poder tener, sobre todo en un tema que creo yo hemos descuidado, no de ahorita, sino de muchos años, que son los principios y valores, que a veces pareciera que nos hacemos pragmáticos, y diría yo como abogado litigante, a uno lo contratan para resolver, sí, sin embargo también no podemos olvidar que en la vida siempre te van a perseguir tus buenas acciones para premiarte, y a la inversa, te van a perseguir tus malas acciones. ¿Por qué? Porque hasta entre la gente que se dedica no precisamente a las actividades ilícitas, sino todo lo contrario, hay hasta códigos de honor y se respetan esos códigos de honor. Y a mí me enseñaron que el que traiciona una vez, traiciona dos veces, y el que elga persona que no es capaz de honrar su palabra como tal, no es una persona nunca digna de confianza. Sin mayor preámbulo, te cedo la palabra para desarrollar el tema la ética del abogado ante un escenario global. Muchas gracias, estimado doctor y amigo Eduardo Blanco, compañero de muchas batallas, como bien lo refieres, de muchos años desde la academia y en el ejercicio profesional. Agradezco tu invariable amistad a través del tiempo, y no obstante los temporales de la vida, que a veces son secos y luminosos, a veces, como el propio clima lo refiere, con lluvias, y en otras tantas con tormentas, pero nuestra amistad ha permanecido invariable. Muchas gracias, estimado doctor Eduardo Blanco, y por supuesto también agradezco la invitación de la barra latinoamericana de juristas y peritos a su señor presidente y a sus miembros del consejo directivo, y a todas las personas que el día de hoy tienen la generosidad de obsequiarnos algún tiempo para poder intercambiar impresiones sobre algunas reflexiones previas a el Día del Abogado y la Abogada. En tal circunstancia, mi querido doctor, tú me indicas el tiempo. Yo traigo preparada media hora, pero me ajusto a tus tiempos, a tus señales. Adelante, para no vamos, abusar si del quieres, tiempo. iniciando con una exposición de apertura, y sobre la marcha, después de la misma, si tú me permitas ir haciendo algunos comentarios e ir desarrollando algunas posibles preguntas que haya desde la plataforma de Facebook que también se esté transmitiendo. Correcto. Bien, pues en este tenor aprovecho la oportunidad para saludar a toda la comunidad jurídica, a las abogadas, abogados, mediadoras, mediadores, juristas todos, a quienes estudian, enseñan, legislan, postulan, sentencian, interpretan y hacen doctrina de la ciencia jurídica. Me permito de manera muy respetuosa extender un cordial saludo, y a su vez también una felicitación, porque mañana es justamente el día de las y los abogados, de los juristas, de quienes hemos adoptado esta profesión como un modus vivendi. Y bueno, en este escenario, la barra latinoamericana de juristas y peritos ha trabado una serie de conferencias con colegas para hablar con respecto a grandes e interesantes temas del derecho. Y en primer lugar, quisiera dar una remembranza de la importancia de nuestro gremio.
Nuestro gremio, estimados colegas y amigos, es un gremio preponderante, con mucho respeto para los demás gremios, sobre todo humanísticos o de las ciencias sociales. El gremio de las y los abogados es un gremio, además de poderoso, grande, pero preponderante. Tan es así que somos, lo tengo entendido, la única profesión que monopoliza un poder público de Estado, es decir, el poder judicial como un poder de Estado, pues es justamente un poder integrado en su inmensa mayoría por abogadas y abogados, es decir, estamos con una presencia en la vida estadual en todos los géneros, casi en todas las oficinas de los gobiernos estatales, federales, federal y municipal, así como en la propia iniciativa privada, pues estamos haciendo presencia y dinamismo los y las abogadas. Por eso es muy digno de reconocer la labor que realiza nuestro gremio. Y quisiera, primero que nada, reflexionar acerca de cuál es filosóficamente la ontología de los y las abogadas. Fíjense que quisiera reflexionar un poco con lo que nos decía un filósofo alemán, Martin Heidegger, muy leído en su libro Ser y Tiempo, donde nos habla justamente de que la vida social representa una dialéctica entre estas dos constantes, el ser y el tiempo. Y nuestro gremio es justamente una dialéctica entre ser y tiempo. Por eso vale la pena reflexionar cuál es la función de nuestro gremio en esta dialéctica, en el ser y tiempo, y trasladarlo a un pasado, a un presente y a un futuro. Es decir, nuestro gremio fue fundamental para la construcción de instituciones jurídicas, para la construcción de un constitucionalismo que hoy es el soporte de una dinámica y de la vida social. Y también saber cuáles son los nuevos derroteros que tenemos como profesión. Seguramente nuestro moderador, el doctor Lalo Blanco, podrá dar testimonio de que hace 2 décadas o 2 décadas y media se decía que se debían cerrar las facultades de Derecho, que porque ya habíamos muchos abogados y que iba a existir incluso un déficit en la contratación de abogados. Y fíjense que paradójicamente, al paso del tiempo, yo creo que lo que faltan son abogados y mediadores para resolver los grandes y graves problemas que tenemos hoy como sociedad. De tal suerte que, bueno, el futuro de la abogacía es un futuro cierto, pues tenemos grandes compromisos. Se fue. A ver, se fue, no sé qué pasó. A ver. Adelante, sí te escuchamos. Adelante. Ok. Pues tenemos grandes compromisos justamente con la sociedad y con los devenires jurídicos. Y de tal suerte que nuestro gremio termina siendo precisamente un imperativo categórico, como lo decía Manuel Kant, un ejercicio de ser o no ser, porque nuestro gremio estudia justamente casos concretos y la conducta externa de los hombres en sociedad. De tal suerte que, entrando en materia, la abogacía termina siendo una profesión transversal en la historia de la humanidad. Ante el fenómeno connatural del conflicto, es decir, el desgaste de las relaciones humanas, la vida diaria en las relaciones humanas, pues nos llevan naturalmente a generar conflictos. También existe una tentativa de solucionarlos. Por eso se han creado tribunales, procesos y procedimientos que nos dan la posibilidad de una convivencia social, salvaguardando la vida, la libertad, la propiedad, pero sobre todo la dignidad de la persona. Y es aquí, estimados colegas, donde a mi juicio encontramos la razón de ser de nuestra profesión.
Es decir, ante el fenómeno natural del conflicto, también existe la tentativa humanitaria y conductual de poderlo solucionar. De aquí que las grandes civilizaciones en la historia de la humanidad, los pueblos punteros en el desarrollo de la civilización, pues han privilegiado tener sistemas jurídicos que les permitan sortear a los conflictos sociales y poderlos resolver. Un ejemplo de ellos en la historia universal es el caso de Moisés en el Éxodo, cuando en estos 40 años que nos narra la propia escritura, si la analizamos como antropología social, detecta a Moisés la más grande necesidad del pueblo hebreo, que era justamente la impartición de justicia, lo que ellos llamaban en el Éxodo el hambre y sed de justicia. Y a petición o como consejo de su suegro, Moisés entabla la conformación de un consejo de ancianos, de jueces, que le permitieran resolver los problemas de la comunidad. Y le comentó a su suegro, si tú logras resolver los problemas de la comunidad, en facto vas a tener un Estado fluido y un Estado cumpliendo con sus funciones, una comunidad cumpliendo con sus funciones. Por eso decimos que un primer anhelo de la humanidad, de las civilizaciones, es justamente la impartición de justicia. Y bueno, en esta tarde que tengo la oportunidad de compartir con colegas una reflexión sobre lo que es la ética jurídica ante un escenario mundial, sobre todo en esta época en donde tenemos crisis en varios ámbitos de la vida mundial y social, y donde también tenemos una sequía de líderes sociales, políticos y jurídicos. También hay que ser críticos en nuestra exposición para poder enfrentar los grandes derroteros. Y en este sentido me gustaría, primero que nada, definir qué es la ética y cómo entra la ética en la profesión jurídica. Y bueno, pues nosotros definimos, de acuerdo a los principios doctrinales, a la ética como una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el debido actuar y los valores universales sobre los cuales las mujeres y los hombres debemos sustentar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Por lo tanto, si estamos nosotros en una lógica de que el derecho es un conjunto de haceres, es un conjunto de acciones, desde luego que impacta en la profesión un debido comportamiento, un debido actuar ante las circunstancias jurídicas. Por eso ahí es donde justificamos nosotros el origen y el desarrollo de nuestra profesión. Y bueno, comentarles que nosotros somos una profesión, en primer lugar, de formas, de principios y de protocolos. Es decir, la abogacía, yo creo que como pocas profesiones que existen, es una institución de formas y de protocolos. Por eso los abogados estamos llamados a, en nuestro actuar diario, llevar un protocolo ético que nos permita ubicarnos en un modelo de actuar. Y nada más como ejemplo, basta citar lo que nos llamaba Ulpiano sobre cuáles son los deberes del ejercicio jurídico. Y que además, a pesar del tiempo, sigue siendo parte de nuestro dogma ético, que incluso nosotros juramos cuando tomamos protesta como licenciados o licenciadas en Derecho. Y estos postulados son vivir honestamente, no dañar a nadie y procurar dar a cada quien lo que le corresponde. Yo creo que en estos tres principios, las y los abogados, los juristas en términos generales,
sintetizan el gran actuar o lo que debería ser el gran actuar del ejercicio jurídico. Y es justamente una protesta de ley en las universidades, tanto públicas como privadas. Ahora bien, ante esta posibilidad de un buen actuar, ante una posibilidad de un actuar debido en el ejercicio jurídico de nuestra profesión, tenemos también un escenario mundial que vale la pena que podamos analizar y que tiene múltiples factores que a mi juicio atentan contra nuestra civilización. En primer lugar, tenemos un escenario mundial con una crisis en el equilibrio ecológico, es decir, un cambio climático que está despertando a un leviatán que desde mi panorama no tendrá piedad, sobre todo en las catástrofes naturales. Ese es un primer derrotero. Vamos a tener en breve una crisis muy aguda por agua, en donde los abogados tendremos que participar en una metodología y en una pedagogía para incluso hablar de una justicia ambiental. Tenemos también una crisis de patrones emocionales, sobre todo en los colectivos humanos y principalmente en los jóvenes. Temas de ansiedad y de depresión que se está viviendo a nivel global. Temas de crisis de seguridad que todo mundo sabemos que la inseguridad hoy representa pues una verdadera situación caótica en el diario vivir, una crisis económica en donde no hay accesos a empleos dignos y desde luego una crisis de identidad y de fortalecimiento de la cultura. Es decir, tenemos un escenario global difícil, si bien es cierto, algunos doctrinarios citan que la nuestra es la generación mayor preparada en la historia de la humanidad, también lo es, que es la generación con más problemas en diversos ámbitos. No tenemos un panorama global fácil. Y en este escenario diríamos cuál es la función del derecho. La función del derecho es justamente poder interpretar estos grandes problemas, estos grandes desafíos y regular a la conducta de los seres humanos, de su entorno, del medio ambiente, con todos los seres vivos y que le permitan una consistencia para cohabitar y para coexistir. Es decir, en este escenario global yo diría que el derecho representa el gran equilibrio en las relaciones humanas. Tenemos una más que podemos también nosotros citar, la llamada crisis del ciberespacio. Si bien es cierto, las plataformas digitales, las redes sociales, le permiten a las mujeres y los hombres interactuar de forma fantástica, también bien es cierto que el ciberespacio quita interacción, aniquila interacción y en algunas ocasiones maquilla las relaciones humanas, es decir, deforma al ser. Por ello, vale la pena pensar que el derecho va a ser el gran sistema que logre equilibrar las relaciones humanas. Y para que este ejercicio sea veraz, oportuno y contundente, necesitamos de abogadas y abogados que en su actuar sean éticos. Me voy a permitir citar a un gran filósofo de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Luis Ricasens, quien decía que la vida humana, y aquí hago un paréntesis, es un conjunto de haceres. El maestro Ricasens decía, la vida humana no es otra cosa más que lo que hacemos, un conjunto de haceres, pero que requieren de una estimativa jurídica basada en valores. Es decir, todo lo que la sociedad hace o lo que los hombres y las mujeres hacen representa su vida, pero para que tenga consistencia la vida humana, citando a este filósofo del derecho,
requieren de una estimativa jurídica. Estimar jurídicamente o estimar a esos haceres no es otra cosa más que imponerles un valor, un adjetivo de calidad al actuar. Por eso me voy a permitir citar algunas consideraciones de lo que es la ética del abogado y que nos pudieran servir para enfrentar este escenario global. En primer lugar, tenemos una propuesta que es la lealtad jurídica del abogado para con la norma. Eso es muy importante. Las y los abogados, los juristas, debemos tener una lealtad absoluta y respeto absoluto a la norma, a los principios generadores de la ley y sobre todo también tener una lealtad con la sociedad y con nuestros clientes. Eso es importante. También Luis Ricasens nos habla en su estimativa jurídica, y esto opera para los colegas postulantes, de la famosa objeción de conciencia. Es decir, el abogado postulante puede tomar o no un caso, un juicio, dependiendo el sistema de valores y de creencias que él le impone a los casos concretos. No opera en este sentido para los abogados al servicio del Estado, de las fiscalías o del Poder Judicial. Los abogados, los colegas, deberán dar trámite justamente a todos los casos en concreto, guardando objetividad e imparcialidad. Pero para el caso de los postulantes, la objeción de conciencia es un valor ético que pueden o no ejercitar. Tenemos otro valor que nos habla Luis Ricasens, que es la honestidad. Sobre todo, este apartado se lo dedicamos a nuestros estudiantes, mujeres y hombres, que nos dice que en qué consiste la honestidad. En estudiar con veracidad, profesionalismo, con certeza y responsabilidad la teoría del caso, el caso concreto, como le llamamos los postulantes, y sobre todo también ejercer un debido proceso. No mentir a nuestros clientes, no bifurcar la realidad y sobre todo tratar en este ejercicio de honestidad de privilegiar el tema de la dignidad humana. Un cobro justo. Esto es también importante. Nosotros vivimos obviamente de la postulancia o del ejercicio jurídico, pero este ejercicio jurídico debe ser en concordancia con las posibilidades del cliente, con los reactivos económicos y sobre todo también con el estudio profundo del derecho. Y desde luego, pues privilegiar el tema de los derechos humanos. Desde cualquier trinchera en donde estemos, los abogados, ya sea en la postulancia, en la política, en la academia o bien en el propio Poder Judicial, deberá ser una prioridad ética en nuestro actuar el salvaguardar el ejercicio pro hombre, los valores de la vida y sobre todo la dignidad, la igualdad y la pluralidad. Y también aquí encuentro en este análisis un tema para los abogados en la política. También creo que la política se debe investir de un actuar ético. Por ahí, sobre todo, encontramos en la praxis política que muchos abogados refieren una concordancia de nuestro ejercicio profesional con ejercicios maquiavélicos que dicen que el fin justifica los medios. Yo creo que no, que la política también debe tener un actuar ético basada en valores y sobre todo basado en honestidades. Por ello, me voy a permitir citar en esta reflexión a los colegas abogados que andan en el ejercicio político y, por ejemplo, así como los deudores alimentarios que son abogados, la ley dice que
serán castigados con mayor rigor. Yo creo que los abogados que andan en el ejercicio político y más los legisladores, cuando legislen mal, deberán ser castigados o sancionados, cuando menos en el voto popular, con mayor rigor. Por lo que aquí hablamos de los colegas abogados que están en la política, sobre todo los legisladores. Ellos deben aspirar a tener un Estado de Derecho, a legislar basados en un debate social, pero sin olvidar la objetividad de la ley. Esto es relevante. Si bien es cierto, un legislador, lato sensu, debe consultar las bases sociales, el fenómeno social, las carencias, el legislador abogado tiene, por decirlo así, una ventaja, porque tiene conocimiento de lo que es el debido proceso. Otra parte que no me gustaría dejar pasar es que la ética del abogado ante un escenario global debe buscar sobre todo dos valores. Uno que es el honor como el reconocimiento a las acciones emprendidas en alguna labor y que requiere un mérito. Incluso el honor es un requisito para ocupar alguna magistratura, algún ejercicio de juzgar y por supuesto también en los cargos de elección popular. Y otro valor ante un escenario global tan violento, tan pulverizado, es la prudencia. La prudencia, nos decían los clásicos de la filosofía, es la ciencia del buen vivir, que se basa en el principio racional de reflexionar nuestra conducta, es decir, saber qué hacer y qué decir en casos concretos. Esa es una virtud a la cual yo invitaría a los juristas para que la fuéramos fomentando. La jurisprudencia, es decir, el saber dar un consejo jurídico, el saber accionar algún órgano procesal basado justamente en la reflexión de la conducta humana. Ya casi para terminar, hablamos de la misión ética del abogado. La misión ética del abogado es, entre otras cosas, construir un dique para contener a los fenómenos como la corrupción, el conflicto de intereses, el influyentismo, el cobro de dádivas, el nepotismo, que cuando menos para el Estado mexicano han sido uno de los grandes perjuicios por los cuales muchas generaciones han atravesado. Otra reflexión que yo me permito compartir es el que ante un escenario global tan caótico, vale la pena que los abogados fomentemos el valor de la concordia. Pongo rápidamente un ejemplo basado en los clásicos griegos y romanos. La concordia y la discordia, dos diosas analizadas por la cultura greca y por la cultura romana. La concordia llamada armonía y la discordia llamada eris. Dos personas totalmente diferentes. La concordia con un rompaje blanco impecable, símbolo de la transparencia, con mirada firme y sobre todo privilegiando el diálogo. Y obviamente Eris o Belona, su equivalente en la cultura romana, era una diosa ensangrentada, con mirada ausente, con la espada en lo alto, que gozaba con la destrucción humana. Hoy tenemos un gran problema en el escenario mundial, la destrucción humana. La discordia o eris en nuestra época se alza y se privilegia. Goza de la destrucción, pero tiene una característica, estimados colegas, la discordia. Evitaba el diálogo. La mitología griega nos dice que Eris gritaba tan fuerte que impedía a las partes en conflicto poderse comunicar
y por consecuencia llegar a acuerdos o poder resolver sus conflictos. Por ello, en este escenario, creo que el ejercicio dialéctico de nuestra profesión es fomentar el buen argumento, el buen discurso y fomentar el diálogo entre las partes. Los abogados debemos ser unos grandes dialogadores, conversadores. Es, creo, desde mi punto de vista, uno de los grandes derroteros que tiene la ética en un escenario global. También otro es impedir que el poder económico y político aniquilen el debido proceso. Es decir, que el derecho se imponga a las fuerzas económicas y políticas. Tenemos en la historia universal ejemplos de grandes juicios que nos dejan una enseñanza trascendental y vertical, como lo son el juicio de Sócrates, el juicio de Cristo, el juicio de Galileo, de Juana de Arco, en donde los poderes económicos y políticos de sus épocas, de sus regiones y de sus comunidades se impusieron al debido proceso y quebraron justamente la ética de nuestra profesión. Por ello, la búsqueda por la dignidad humana, desde mi perspectiva, es justamente la directriz jurídica. El derecho es, en términos generales, un logos, un estudio, un hacer, no un mito. Y bueno, pues los valores en abogacía también se reflejan, desde mi perspectiva, en la forma de hablar, de dirigirse, el decoro, en la forma de vestir, también es importante. Somos una profesión de protocolos, en la forma de comportarnos. Y bueno, también comentarles, ya para terminar, que hay valores éticos también en la democracia jurídica. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo que la democracia jurídica? Nuestros jueces y magistrados son designados por una democracia indirecta, es decir, son los congresos quienes avalan sus nombramientos a propuesta del Ejecutivo o de los ejecutivos estaduales. Creo que también dentro de la ética de los abogados debemos proponer nuevas metodologías para que los y las mexicanas escojan a sus juzgadores, basadas en reglas claras, certeras, porque hoy un gran problema que tiene el Poder Judicial en todos los ámbitos y casi en todas las entidades federativas es que se percibe a una comunidad de juzgadores alejadas a las causas del pueblo, que no han logrado activar un sistema de empatía. Y creo que para este ejercicio ético global, en México debemos también generar reglas claras para que el pueblo escoja a sus juzgadores en beneficio de sus propias circunstancias. Y abrazar a la mediación, no quisiera terminar sin esta reflexión, como un ejercicio jurídico, filosófico y ético. La mediación también es un tema de prudencia y es un tema de ejercicio ético del derecho. Invitamos, por ejemplo, a la comunidad jurídica a la prónesis aristotélica. ¿A qué se refiere con la prónesis aristotélica? Es decir, que las partes tengan la posibilidad de hablar, de deliberar sus problemas, de externar sus fortalezas, sus debilidades, sus errores, incluso elevar al perdón a un ejercicio de mediación con reglas claras como las tenemos y desde luego con ello extinguir también conflictos. Valdría la pena considerar si dentro de las etapas del proceso se pueda manejar la mediación, no como una opción procesal, no como una
primera parte de un procedimiento, sino como parte de el propio proceso. Y bueno, en este sentido, yo considero, estimados amigos, que el derecho debe ser el gran sistema de la convivencia social, que el derecho se debe imponer al fenómeno político. Creo que las verdaderas transformaciones se hacen dentro del Estado del Derecho y sobre todo fortaleciendo a las instituciones públicas. ¿Y cuál es, en términos sintéticos, la función de la ética jurídica frente al escenario global? Es que evita y retiene a un término que es la transmogrificación. ¿Qué es la transmogrificación? Es la involución del ser. Cuando un ser involuciona a formas monstruosas, a formas detestables. Esta modernidad tan caótica, tan crítica, tan violenta, puede ser una transmogrificación. Y desde mi perspectiva, el abogado, la abogada y sobre todo el derecho debe ser el gran contenedor de la involución humana. Yo cierro agradeciendo su tolerancia, el que me hayan permitido compartir estas escuetas reflexiones, y le deseo a todos nuestros amigos y amigas que su vida jurídica sea como alguna vez lo dijo el profeta Jeremías, un árbol trasplantado a las orillas de un río, en donde su follaje permanece verde y refresca a los caminantes, les da el aliento para recuperar su camino. Yo no tendría más que agradecer a la barra latinoamericana de juristas y peritos, a mis colegas y a mi invariable amigo don Eduardo Blanco, que me haya permitido compartir con su comunidad estas sencillas reflexiones. Quedo a sus órdenes. Voy a cerrar la cámara, doctor, porque aquí en la casa tuya, pues, sabes cómo está lloviendo aquí en el Valle de Toluca y hay una gran tormenta eléctrica para no perder la comunicación. Primero, yo quiero iniciar esta charla primero diciendo pues, lo que tú acabas de referir. Efectivamente, la abogacía ocupa, no puedes contratar a nadie en el Poder Judicial que no sea abogado. Tienes toda la razón. Y otro segmento creo que también obliga a una profesión específica, que es a los médicos y a las enfermeras en el sector salud. Fuera de esos dos sectores, creo que no hay nadie más que pueda dedicarse a una actividad dentro del Poder Judicial que no sea abogado. Y tú referías a Sócrates en este gran debate de su juicio, que le dieron la oportunidad, como fue parte de la cultura grecolatina, el morir con dignidad, él al beber la cicuta, ¿no? Y los romanos lo hacían a través de permanecer con su honorabilidad, cortándose las venas los senadores o los funcionarios públicos, y morir con gran dignidad, y a su vez les correspondieran respetándoles su nombre, sus bienes, pero lo más importante, su honorabilidad. Y yo quisiera iniciarte preguntándote, tú igual que yo que has sido profesor durante muchos años en el ámbito tanto de la licenciatura como de posgrado, y también has sido servidor público. Un día me invitaron en el 2019 a hablar sobre la crisis de valores sobre los abogados, y yo les preguntaba, y que nadie me supo responder en ese momento porque es muy sencillo perderse. Ser abogado tiene un propósito, no un fin. Y tú yo creo que nos lo vas a poder definir con mayor puntualidad, porque a veces pensamos que los propósitos son lo mismo que fines, y no, los propósitos, creo que tú vas a ser mucho más puntual en hablarnos cuál debe de ser el propósito en tu experiencia personal y profesional para alguien que abraza la profesión de la abogacía. Con mucho gusto, apreciable doctor. Yo creo que es una pregunta importantísima. Es decir, la brújula
de la ontología jurídica, ¿hacia dónde va la profesión? Y la gran pregunta que se hacen incluso muchos estudiantes de derecho en la licenciatura, ¿qué voy a hacer y para qué estoy estudiando? Es decir, el propósito de la abogacía y de nuestra profesión, yo la puedo sintetizar en tres grandes derroteros. Uno es la vocación de servir. El gran propósito de las y los abogados es servirle a sus semejantes, el poder contribuir para que los demás tengan una mejor calidad de vida. Un segundo propósito es la búsqueda por resolver los conflictos existenciales del hombre. Seguramente los compañeros peritos y los compañeros postulantes coincidirán conmigo. Cuando nosotros logramos resolver un problema o logramos en el litigio resolver alguna situación patrimonial, de libertad, no solo el cliente se satisface, sino uno también como abogado. Dices, bueno, recuperé un bien, logré una pensión para unos menores, logré que una herencia, que una sucesión testamentaria se pudiera llevar a cabo con los herederos. Por ello es que un propósito es esa necesidad y esa inercia por hacer el bien. Y yo creo que otro gran propósito de la abogacía es el que nuestro ejercicio profesional nos lleva a una mejor calidad de vida. Yo estoy convencido que las y los abogados debemos buscar una buena calidad de vida para, obviamente, nuestra persona, pero también para nuestros semejantes. El gran propósito del derecho es incluso mejorar la calidad de la vida y, ¿por qué no? También que los hombres gocen de una felicidad, como decía Aristóteles, de una felicidad como virtud, y el derecho construye las felicidades. Es un propósito de la abogacía. Y yo terminaría este comentario diciendo que la felicidad es un constructo del actuar diario. La felicidad no es, desde mi perspectiva, una cosa plana que se busca de forma accidental o cuando uno amanece y dice, hoy voy a ser inmensamente feliz porque soy un buen abogado. No, la felicidad se busca en la batalla diaria, en el trámite diario, incluso en las decepciones diarias, en los fracasos diarios, en las imperfecciones diarias que tiene la vida cotidiana, en este club de los imperfectos. El derecho entra y como propósito es buscar esa felicidad. Nosotros decimos que la felicidad es momentánea porque el constructo de la misma lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Yo ahí dejaría mis comentarios, estimado doctor. Bien dices, somos perfectamente imperfectos y por eso todos los días seguimos trabajando por ser no perfectos, pero sí perfectibles. Y esto me lleva a vincular lo que tú decías. Hoy esta es la generación que está hiperconectada. Hoy tenemos una crisis de principios y valores y también hasta delitos cibernéticos por este tema de la hiperconectividad, delitos que se han inventado precisamente como para bien de cualquier persona, la famosa ley Olimpia, y se han creado figuras de manera distinta y en algunos países de manera muy particular, Europa, pues ahí no existe ya el derecho a la privacidad sobre los celulares. Ahí, derivados de todos los ataques terroristas, tú quieres tener tu celular, pues también tienes que permitir el acceso a tus claves y demás por medidas de seguridad. Es decir, el principio de la privacidad en este caso, anteponiendo el interés superior de la población, está parcialmente respetado. Tú nos hablabas también de lo mucho que hemos podido avanzar en los aspectos tecnológicos y yo creo que sí,
La humanidad en los últimos 50 años ha tenido avances en la medicina de manera extraordinaria, no quiere decir más en la industria aeroespacial. La tecnología, lo que hoy estamos usando en 10 días quizás ya sea obsoleto, pero donde no hemos evolucionado, y me atrevería a decir que no hemos evolucionado nada desde que la humanidad, es mejorar nuestros principios y valores, terminar con la envidia, la soberbia, los homicidios, el robo. Y citando yo creo que tanto a Spinoza, tú que eres un filósofo, a Baruch Spinoza, bueno, pues decía que Dios existe y es todo. Y en ese equilibrio, como existe el bien, existe el mal. Y como tal, Dios mantiene los equilibrios entre quien nació bueno y entre quien nació malo. ¿Tú crees, Efren, en tu experiencia profesional, que algún día de verdad logremos evolucionar como lo hemos hecho en los ámbitos médicos y tecnológicos para el bien de la humanidad? Sí, mi querido doctor, es un tema de veras relevante. Es cierto, frente a las grandes avances tecnológicos, también las grandes crisis en los valores. Hay un debate filosófico y yo creo que aquí trataré de encuadrar la pregunta sobre el bien y el mal. Ese debate dice que si el mal es un ser o una potencia, y sobre todo en la Edad Media, al mal se le consideraba un ser, una persona o un ente que deambulaba en la vida de los seres humanos y que podía poseerlos. Las últimas teorías, y Spinoza también lo refiere, cuando habla sobre todo de la ascensión del hombre en sociedad, nos dicen que no, que el mal finalmente termina siendo una potencia que anida en el ser, así como el hombre tiene la posibilidad de desarrollar o no el cáncer. Dice la ciencia médica que todo el mundo tenemos células cancerígenas. Aquí el tema es por qué unos la desarrollan y otros no. Igual, para el caso del mal, dicen que el mal es una potencia que anida en la vida de los hombres. Y señala, ¿y por qué el mal en algunas ocasiones crece, en algunas ocasiones se apodera del comportamiento humano? Y la tentativa es muy clara, pues porque el hombre es perfectible, el hombre no es perfecto. Y en esa imperfección es por donde el mal logra contenerse, logra colarse y logra generar efectos dañinos. ¿Cuál es el gran derrotero de la abogacía y en términos generales pues de los que integramos a la sociedad? Contener la posibilidad de que el mal se convierta en un ejercicio cotidiano. Y el tema es la búsqueda de valores universales, de valores éticos, porque además estoy convencido de que los grandes principios, las mujeres y los hombres las absorbemos como un ejercicio mimético en nuestras casas. Es decir, en las universidades públicas nos hablan de una ética profesional, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos llevar un proceso, de cómo hacer una sentencia, una demanda, etcétera. Pero, por ejemplo, los valores como la verdad, el honor, la dignidad, el respeto, el buen decir, esos valores necesariamente se inculcan en la casa. Y esa es una pedagogía que se debe emprender por los padres de familia, por los grandes tutores de la sociedad y las instituciones públicas. Creo que esta crisis de valores que hoy está muy asentada, solamente la vamos a lograr contener enseñándole, sobre todo a las generaciones nuevas, a los niños y a los jóvenes, los valores universales. Y bajo una mística
Cuando las mujeres y hombres actuamos apegados a valores universales, ganamos más y sufrimos menos. Se pudiera pensar que la deshonestidad, que la corrupción, que la traición es una ganancia, pero no lo es. La traición tiene un efecto, por hablar de un antivalor, de forma momentánea, pasajera. Realmente lo que perdura en la vida del hombre son sus haceres. Por eso, don Luis Ricasens decía, no juzgues lo que te digan los hombres, juzga sus haceres. Observa qué han hecho en la vida, su comportamiento, si han honrado su palabra, ¿no? Luis Ricasens decía en un ejercicio filosófico, yo lo único que tengo en la vida es mi palabra. Es mi único patrimonio que tengo en la vida, mi palabra. Y creo que ese es un tema de la abogacía, la palabra, el buen decir, pero el decir congruente es el gran patrimonio en el ejercicio de nuestra profesión, mi querido Lalo. Fíjate que ahorita me hiciste recordar precisamente de Sócrates, del Platón, que decía Sócrates, que ojalá existieran los grandes males para que así surgieran los grandes bienes. Pero bueno, pues podemos ver muchos casos usando a Nietzsche, que ahorita tú citabas ahí, de que decía que además los nazis después iban a usar parte de su ideología, de que es lo bueno, todo aquello que eleva mi potencia, ¿no? ¿Y qué es la potencia? Pues lo que a todo a quien le haya, lo vaya a hacer sentir bien. Entonces sigue siendo un tema de un debate de principios y valores, y más creo yo acentuado ahora con la crisis ecológica, la crisis de agua, la crisis de comunicación o de hiperconectividad que estábamos comentando. Hoy los jóvenes que hoy son adolescentes tienen una capacidad de atención de no más de 5 a 20 segundos, que está estudiado perfectamente que eso es lo que dura un TikTok, no más de 20 segundos, y entonces el déficit de atención por la hiperconectividad, por esa hipertecnología, pues va a seguir siendo un problema. Ahí recientemente Suecia está regresando, que fue uno de los primeros países en usar tecnología en la educación, está regresando a los métodos tradicionales porque llegaron a la conclusión que las nuevas generaciones no saben leer ni escribir. Entonces parecería un retroceso, no, yo creo que nunca ha sido un retroceso. Hubo una hiperconectividad y un exceso de la tecnología que como siempre debe de estar al servicio de la humanidad y no la tecnología a la inversa, donde los humanos nos vemos inmersos con los algoritmos, precisamente orientando, incluso tú dabas cuenta de esto a los propios cargos de elección popular. Coincido plenamente en lo que dices, que el tema de los juzgadores está en una severa crisis, porque no dejan de ser humanos, y los humanos hacemos juicios con base en qué? A la percepción. ¿Y qué es la percepción? Nuestras experiencias materializadas a un caso concreto, y cito un ejemplo muy burdo. Si yo por alguna circunstancia hubiera sufrido algún delito de abuso sexual o de violación y soy juez en materia penal, y al momento de tener a alguien que delinca sobre ese mismo, pues seguramente le voy a poner la sentencia más alta. Ni siquiera veré si hay algún atenuante o si es primo delincuente o alguna característica. Yo solamente por propia percepción y experiencia diré duro con ese delincuente. ¿Qué hacer precisamente, Efraín? Yo te preguntaría, en ese debate tan abierto en estos momentos donde el juzgador debe someterse también a este comentario tan polémico que tú generas al escrutinio público. ¿Para qué? Para que sea lo más apegado precisamente en sus resoluciones a las demandas del pueblo, que hoy más que nunca estamos ávidos de cero impunidad y sí de mucha justicia. Sí, mi querido doctor, fíjate que es una situación interesante y sobre todo, si me lo permites, hablar de dos ejercicios jurídicos diferentes. El ejercicio de la postulancia y el ejercicio del juzgador. El postulante
pues es un verdadero caminante de piedras, de valles, de cimas y de tormentas, es decir, postular el derecho es algo difícil, ¿no? Hay ocasiones en que incluso tenemos a cuesta la propia ética jurídica con nuestros clientes, que a veces no te dicen la verdad o que a veces también tienen sus propias circunstancias o como nos ha pasado a muchos, ¿no? Se van sin pagar o nos mienten. Pero el ejercicio del juzgador es un ejercicio que amerita una calidad relevante porque implica sobre todo dos grandes compromisos éticos. Uno, que es la prudencia. El juzgador debe ser muy prudente y objetivo ante los escenarios jurídicos. Deberá reflexionar a profundidad el caso concreto. Por eso dicen que el juzgador es, entre otras cosas, el perito de los casos concretos. Y deberá ponderar hoy en los nuevos tratados internacionales y sobre todo también el tema jurisprudencial, nos dice que los juzgadores deben privilegiar el principio pro hombre. Y algo que yo agregaría a este comentario, los juzgadores y las juzgadoras, y sobre todo desde cualquier ámbito, estimado doctor, ya sean ministros, ministras, juezas, jueces de distrito, magistrados en los tribunales estatales, jueces de primera instancia, hasta los jueces conciliadores y mediadores, deberán ser sensibles. Ese es el gran problema. La sociedad percibe, de acuerdo a algunas encuestas, sobre todo de observatorios jurídicos, que los funcionarios judiciales no son empáticos a la problemática y sobre todo a las circunstancias que está viviendo la sociedad. Yo pondría un ejemplo histórico que lo dejo para el análisis y también para el debate a posteriori. En la Constitución de 1857, en la Constitución Liberal Mexicana, en el ámbito municipal se elegían desde luego a presidentes, síndico y regidores, pero también a los jueces municipales. Iba en la planilla la figura del juez municipal y tenía una razón de ser, que la comunidad pudiera elegir a su juez municipal bajo la calidad de una persona honorable, proba y que tenía una buena aceptación en la comunidad. Creo que ese debe ser el perfil del juzgador. Una persona proba, honesta, pero que tenga también la aceptación de la comunidad y el respeto a la pluralidad, a la imparcialidad y bueno, pues a todo el ejercicio que implica juzgar el derecho, porque como lo decíamos en nuestra conversación, cuando un Estado tiene un sistema judicial que le permite drenar sus grandes conflictos, va a tener una sociedad sana. Por ello es la necesidad de que en los tiempos por venir pensemos en metodologías que nos permitan generar un sistema judicial más apegado a las causas populares. Serían mis comentarios, mi querido doctor. Fíjate que hace unas semanas dentro de el cuerpo que, bueno, hicimos ahí, ahora que estuvo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, estuvo el Congreso Nacional de Derecho Municipal y una de mis participaciones, donde también estuvo el exgobernador César Camacho, él se refería en cuanto a retomar el tema del federalismo. Y yo hablaba de darle atribuciones plenas precisamente al municipio, como en algún momento, tanto en lo vertical como en lo horizontal, es decir, tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, y dentro de la teoría de la división de poderes, incluido lo que acabas de decir del juez municipal,
para que se vea verdaderamente reflejada pues, la teoría del federalismo y la correcta división de poder. No podemos tener un municipio trunco, es decir, perfectamente representado en el presidente municipal como el poder ejecutivo. Con todo lo que podamos decir, los municipios sí hacen, sí legislan, pues ahí está su bando municipal, sus reglamentos y demás. Tú has sido presidente municipal que tiene una territorialidad y cumple con todos los requisitos de una norma, territorialidad, aplicación general y una vigencia. Y en el único lugar donde vemos acotado al municipio es precisamente en ese tema municipal. Si bien particularmente nosotros en el Estado de México, desde, si la memoria no me falla, 2011 le hemos venido dando muchas atribuciones a los oficiales mediadores y conciliadores para quitarle carga al Ministerio Público y al propio Poder Judicial en materia penal, en este ejercicio que tú haces bien referencia a la mediación, creo que aún falta mucho precisamente en esto. Y yo quiero pedirte tu reflexión para las nuevas generaciones, Efraín, como profesor, como político, como filósofo. Cuando iniciamos cualquier persona al ámbito o al ámbito profesional, todos soñamos y fantaseamos con tener dinero. Y ese es nuestro más grande objetivo, la riqueza material. Conforme va pasando los años y en el ejercicio profesional, independientemente a lo que te dediques, si lo combinas con la actividad comercial, como litigante, como servidor público, como asesor, como lo que quieras, vas viendo que si bien es cierto, el dinero es un facilitador para la vida, yo he aprendido a mis casi 52 años que el dinero no te da la salud, ¿eh? El dinero tampoco te da tranquilidad, el dinero no te da respeto, el dinero no te va a ganar el prestigio, el dinero mucho menos te va a traer paz. Y si en el ámbito profesional, ya sea en el servicio público, en el litigio o en lo que tú te desarrolles, tratas de conducirte, como decía Luis Recasens, lo más honorablemente y honrando todos los días tus palabras, podrás tener al final de tus días una vida con paz y tranquilidad y por consecuencia con salud física, mental, emocional y como hemos conocido tú y yo y muchos de los compañeros que están aquí, casos de algunos colegas abogados que bueno, pues hoy están viendo crecer los rábanos desde abajo porque los mataron precisamente por no haber honrado sus compromisos o la palabra que empeñaron y del otro lado, pues algún cliente que se sienta traicionado, defraudado, utilizado, bueno, pues también puede cobrar factura con lo más caro que tenemos o lo más valioso que tenemos en la vida, que es nuestra propia vida. ¿Tú qué le dirías a estas nuevas generaciones de jóvenes? Porque aquí en la barra hay gente joven que no rebasan los 30 años y como diríamos coloquialmente, todos los días están atrás de la chuleta, de los frijoles y queriendo consolidar un patrimonio. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre lo material sin perdernos de los principios y valores? Pues hablar a la semilla jurídica es, creo, lo más importante. Quienes ya llevamos algún recorrido en nuestra profesión, hemos experimentado cimas y valles, satisfacciones y dolores. ¿Qué les pudiera yo decir a las nuevas generaciones? Sobre todo a los abogados nobles que están postulando, pero también a todos aquellos cientos de miles de mujeres y hombres que están en las aulas universitarias en alguna facultad de derecho de nuestro estado o del país, estudiando con la mirada en alto y con la flama encendida, queriendo convertirse en abogada o abogado. Incluso creo que la sociedad ha sido injusta con la fuerza de los jóvenes. Muchos le llaman la generación de cristal porque aducen que no aguantan, que se quiebran, que no resisten. Sí son un cristal, pero es un cristal supremo, un diamante. Yo les llamaría la generación diamante, es decir, el cristal que lo corta todo, el cristal supremo, el cristal que tiene mayor valor para una sociedad.
Trabajar mucho. El trabajo del abogado debe ser profundo y arduo. Para poder nosotros engancharnos en la vida jurídica, para tener recompensas, previo necesitamos de mucho esfuerzo. Y sea cual sea tu credo, eh, tu situación económica, tu preferencia política, creo que para formarte como abogado debes trabajar de forma muy intensa. El trabajo aniquila toda posibilidad de crítica. Y estudiar mucho, trabajo y estudio. El abogado no se debe conformar solamente incluso con la práctica forense o con la doctrina. El abogado también debe ser un estudioso de la historia, de la filosofía, de la sociología, de la antropología, de la ciencia política. Entre más preparado esté una abogada o un abogado, va a tener una mayor consistencia. Y ante un escenario en donde las leyes del mercado nos dicen qué hacer, cómo vestir y cómo reaccionar, yo les diría que atendiéramos a un binomio. Primero hay que ser y después hay que tener. El gran problema con los que tienen y después quieren ser es que bifurcan el ejercicio jurídico. Y primero hay que ser abogados, pero para ser abogados tienes que estudiar y trabajar mucho. No hay de otra. Y una vez que eres, puedes tener. Esa sería mi reflexión, mi querido doctor. Si hay algún comentario, algún de los compañeros que están conectados aquí, alguna pregunta, y si no lo hubiera yo, sí, yo quiero a continuar con esta charla. No sé si de los asistentes hubiera alguna, y si no, yo quiero continuar con lo siguiente. A mí me enseñaron desde muy joven que solamente dos cosas iban a ser siempre para toda mi vida, además de mi vida y mi salud: el conocimiento y mi prestigio, que eso siempre iban a ser para mí y que con esos me iba a morir, que ni los grados académicos me los iba a poder llevar, y mucho menos un cargo público, y mucho menos, vamos, nada, pero que mi prestigio, eso sí lo iba a dejar por ser una persona congruente, honorable, honrada, y mi conocimiento, de ahí lo que tú decías. Si yo te pudiera pedir una opinión muy objetiva, y no solamente aplica al ámbito de la abogacía, al litigante, al impartidor de justicia, de las personas que aceptan ocupar cargos públicos o aceptan llevar asuntos sin tener la capacidad, la pericia, por la ambición, la vanidad, el ego de decir, hoy soy, hasta incluso integrante de la Corte, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, tan polémicos, ¿no? Estamos ahí. O por otro lado, hemos tú y yo visto en el ámbito de la abogacía que se dicen llamarse abogados litigantes, ¿no? Y pues yo creo que litigaban desde la cocina de su casa y jamás se pararon en un juzgado. O es más, hay quienes ocupan cargos públicos de primer nivel, como generales, ¿no? Abogados de instituciones públicas, consejeros jurídicos, abogados generales, vamos, muchos de estos cargos y en su vida han llevado un tema de litigio, y aún así consejeros jurídicos, directores jurídicos, y aún así aceptan estas responsabilidades a sabiendas de que no cuentan con esos conocimientos. ¿Cuál sería tu comentario para ir cerrando esta charla, Fred? ¿Cómo no, mi querido doctor? La vida, creo, es un hacer transitorio. Decía el poeta, es poco el amor y mucho el olvido, y creo que es verídico. En tratándose de cargos públicos,
Yo creo que lo que debemos tener en cuenta es que son momentáneos y transitorios. Y a mi juicio nos dan la posibilidad, uno, de servirle a nuestros semejantes. Dos, de procurar hacer el bien. Y tres, de generar amigos para la posteridad. Porque lo crítico cuando uno termina algún cargo público es que no puedas ni siquiera salir a la esquina de tu casa porque te van a sentenciar con una golpiza o con ofensas. Creo que los cargos públicos deben estar investidos de honor, de responsabilidad y sobre todo de congruencia, lo que tú decías, el que podamos nosotros estar en algún encargo, en algún puesto de elección popular o ser algún funcionario o funcionaria, pero tratar de ser congruentes y honestos, en virtud de que eso es un tema pasajero, algo que a veces, y bueno, conste, acabamos de hablar de que el hombre es imperfecto, es de que cuando llegamos a algunos puestos privilegiados, olvidamos nuestro origen, olvidamos nuestras raíces y a veces terminamos haciendo lo que tanto detestábamos, ¿no? O sea, eso es algo que incluso en nuestra generación, estimado doctor, decíamos, ¿no? Yo odio la soberbia, odio la prepotencia, odio el doble discurso y lamentablemente cuando llegamos terminamos imbuidos de, pues de esa imperfección, pero yo diría un estado de conciencia. El, la cima dilata poco, después vamos a bajar. Decían los arrieros, y lo citaba Ignacio Manuel Altamirano en su libro Navidad en las montañas, cuando vaya subiendo, saluda a la gente, porque te los puedes encontrar cuando vayas bajando, ¿eh? Y puede que a lo mejor les pidas tantita agua para soportar el calor. Y yo creo que ese es el tema de los cargos públicos y los títulos universitarios, pues sí son un esfuerzo académico, pero creo que más allá de ostentarlos, los títulos se demuestran, no se presumen. ¿Cómo se demuestran los títulos universitarios? Con un buen hacer, con cortesías, con cordialidad, con honestidad, con servicio, con probidad. Es decir, los títulos o quien ostenta un título universitario tiene una responsabilidad social y algo que, por ejemplo, en el gremio de los investigadores, la ciencia debe estar al servicio de la comunidad del pueblo. El investigador debe ser, a mi juicio, y sobre todo más el investigador de la ciencia jurídica, una persona sencilla y empática y que comparta sus conocimientos. De nada te sirve tener muchos tomos, una gran producción académica, producir muchos libros al año, si no tienes la sensibilidad para compartirlas con tus camaradas, con tu gremio, ¿no? Serían mis comentarios. Y ya para ir cerrando, doctor, si tú me lo autorizas, yo quiero pedirte un tema que te va a resultar, quizás, porque yo sí lo vería muy complejo. ¿Cómo aplicar el libre albedrío en el abogado, en un mundo tan materialista, en esta crisis de principios y valores? ¿Cómo aplicar el libre albedrío, como tú lo acabas de decir, excepto los servidores públicos, pues no se pueden abstener? ¿Cuál es esa línea tan delgada para decir qué es lo correcto y lo incorrecto y con base en qué, ¿no? Cuando a lo mejor yo tengo un compromiso familiar y mi hijo o mis hijos necesitan leche, pañales, comida, nadie va a pagar la renta, nadie me va a pagar lo que yo he visto. ¿Cómo aplicar el libre albedrío con esa responsabilidad profesional
lo voy a decir como es, sin llegar a prostituir nuestros principios y valores. Si me lo permites, retomo a Luis Ricasens. Decía que hay dos teorías sobre el libre albedrío, las deterministas y las indeterministas. Es que muchas veces el libre albedrío está determinado por ciertas situaciones. Y él concluye diciendo que el hombre no es ni deja de ser albedrío. Que lo fundamental en la estimativa jurídica, y creo que aquí podemos dar esta opinión, es la toma de decisiones. Lo que nosotros decidamos va a generar consecuencias. Más allá del libre albedrío, si estamos determinados o no, creo que la causa eficiente de esa libertad en la conciencia y en el raciocinio son las decisiones. Y como lo comentaba, apreciado doctor, puede que, digamos, perdí, me defraudaron, me engañaron, les va mal a quienes sobornan, a quienes se corrompen, pero es momentáneo. Es momentáneo. Estoy cierto que el gran triunfo del ejercicio jurídico, que no tiene un valor pecuniario, es la dignidad. La dignidad de poder conversar, de poder caminar, de poder convivir, que desde mi perspectiva tiene una mayor valía que las riquezas materiales. Dicen que la calidad del oro varía dependiendo quién lo traiga y sobre todo dependiendo las intenciones. Hay gente que porta mucho oro, pero sus intenciones son perversas. Ese oro no vale. Y a lo mejor hay gente que trae poco oro, pero las intenciones son verídicas y sinceras. Yo creo que ese oro tiene una gran cuantía. Por eso, en tratándose del tema del libre albedrío, retomo a la filosofía del derecho de Luis Ricasens: somos decisiones. Pues, doctor, sin lugar a duda, pues, hijo, es un gran tema, principios y valores, en una época tan técnica, tan tecnologizada y sobre todo tan materialista, donde a veces pareciera que lo que eres es lo que tienes, y en esa percepción tan momentánea, pues muchas generaciones dicen, prefiero tener un rato y vivirlo con intensidad, aunque me cueste la vida. Y ahí entra el libre albedrío. Yo quisiera pedirle a nuestro compañero presidente, Carlos Guzmán, si puede dar el cierre de la sesión y despedir a nuestro participante, al doctor Efraín Sánchez López. Y antes de darle la palabra al maestro Carlos Guzmán, recordarles que mañana, 12 de julio, Día del Abogado, a las 18 horas, vamos a tener un compañero y amigo mutuo, Efraín y yo, que es Joao Siri Ramírez, quien va a hablar sobre la oratoria y el discurso en los juicios orales. Entonces, le suplicaría, compañero presidente, si nos hace favor de dar el cierre y despedir al doctor Efraín Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, doctor Efraín Sánchez López, por esta brillante exposición. Verdaderamente son temas que apasionan y que pues inmediatamente que ahorita el Meet nos permita, vamos a subir la sesión porque tenemos, como bien lo menciona el doctor Eduardo Blanco. Gracias por tu moderación, como siempre, excelente, mi querido amigo. Vamos a subirlo con muchos de nuestros alumnos que tenemos ubicado en un WhatsApp grupal que se llama Barra Tareas, en donde pues tenemos muchísimos integrantes de la Universidad Nacional, de la Universidad del Estado de México, de Universidad ICEL, Universidad del Valle de México. Bueno, hay una muy buena cantidad de alumnos que hace falta que se
se les inculque, se les soslaye la importancia de los valores, del comportamiento ético y profesional que debemos para con las autoridades, para con nuestros pares, nuestros compañeros de trabajo en cualquiera de las disciplinas. Han tocado temas verdaderamente sensibles. Te agradezco mucho, doctor Efrén, porque has señalado la parte de la sociología, la parte de la filosofía, la parte moral que es significativa y que pues obviamente muchos de estos valores se adquieren desde casa, pero lamentablemente tenemos grandes deficiencias todavía en la educación formativa, en la educación informal de casa, y que pues nosotros tenemos que hacer una labor bastante ardua. Los que estamos dentro de la docencia, creo que ustedes pues no me dejarán mentir, tenemos un trabajo pues extraordinario que realizar con la gente que llega a la universidad para tratar de que el día de mañana sean más éticos, en donde no defrauden, no engañen, no roben a la gente, en donde verdaderamente sean honestos. Yo soy abogado postulante, mencionaron ese rubro hace rato y venía recordando muchas anécdotas, situaciones recientes de abogados que están en derecho familiar y se meten al penal sin saber y los exhiben. Hoy en día los jueces también entran en una prepotencia, en el exhibicionismo, que entiendo que si hay alguien que no está preparado, pues debemos indicarle que no defienda, ¿no? Porque en lugar de ayudar, perjudica. Pero lamentablemente no es así, toman los asuntos precisamente por lo que menciona mi buen amigo el doctor Eduardo, correteando la chuleta, buscando los frijoles, pues no les queda de otra más que entrarle al ruedo, ¿no? Pero pues quedan totalmente exhibidos y es lamentable que delante de los clientes, delante de la familia, los pongan en esa situación. Es algo con lo que trabajo yo frecuentemente con mis alumnos. Afortunadamente ya tengo 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, de una escuela de la cual mi buen amigo Eduardo sabe que la amamos con todo nuestro corazón, que es la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, por siempre, y ahí tenemos una labor bastante difícil porque hay mucha situación de carencias, pobreza, gente que sufre de violencia, delincuencia. Es una zona bastante compleja la comunidad universitaria que va a nuestra facultad, y tenemos que hacer un trabajo también totalmente difícil y complejo por la personalidad, el entorno, el tipo de personas que nos llegan a las clases, y que esto, pues el día de mañana tiene que reflejarse en universitarios que verdaderamente den la cara por la sociedad, que verdaderamente hagan algo por su patria, y que pues nosotros pues dejemos esa semillita para que germine. Bastante interesante toda la temática del día de hoy. Agradecerte mucho, doctor Efrén Sánchez López, por tu participación. Doctor Eduardo Blanco, gracias, eres muy gentil siempre por invitar a personalidades, gente que nos deja mucha enseñanza, mucho conocimiento, y voy a estar enviando todo esto a mis grupos. Tengo muchos grupos de alumnos y esta ponencia verdaderamente vale mucho la pena. Un abrazo fraternal de mi parte. Gracias por contribuir a la barra latinoamericana de juristas y peritos, asociación civil, que siempre se ha caracterizado por tratar de buscar la actualización, la capacitación y la difusión de la cultura jurídica. Y el día de hoy, mis queridos doctores, verdaderamente estoy muy agradecido, totalmente convencido y más comprometido que nunca para tratar de ayudar a nuestros estudiantes para que sean excelentes profesionales y éticos abogados. Gracias. Pues muchas gracias, presidente. Gracias, Efrén. Y solamente me resta decir que donde impera la justicia, prevalece el derecho. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, Efrén. Hasta Gracias, pronto. Carlos. Gracias. Buenas noches.